adentro y en la carga del conductor, hacerlo así nomás en borrador y después me lo envías al correo. Yo te lo corrijo a ver si están bien o mal. Por ejemplo, ponele aquí adentro -2 y acá ponele +6, hacer al revés, acá ponele -5 y aquí +4. Usa cualquier valores, para adentro, para afuera, o si querés dejar estos neutros. Y después, si querés, me lo envías al correo y yo te lo corrijo. Obviamente, los resultados, ¿no? En la pared interna y externa. No sé si me escuchaste. Sí, profe, genial, gracias. Bueno. Una cosa importante también habíamos visto que si un campo eléctrico le colocamos dentro un material conductor macizo, las cargas se reorientan, creando un campo en sentido opuesto, y el campo interior es igual a cero. Eso ocurre tanto si es hueco como si es macizo, ¿no? Acá estaba toda la explicación, ¿no? Y por último habíamos visto eh, que en la superficie de un conductor eléctrico, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Inmediatamente fuera de la superficie, el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico son perpendiculares. Después se pueden doblar o doblan generalmente, dependiendo de la forma del conductor, pero siempre son su salida, o entrada también puede ser negativa, son perpendiculares. Antes que me olvide, todas las clases coloquen en el chat la palabra presente. Yo después con eso creo una planilla por el tema de la asistencia. ¿De acuerdo? No hace falta que lo hagan ahora, sino en cualquier instante de la clase, antes de terminar, solamente la palabra presente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, muy bien. Aquí vamos a encontrar, ¿se acuerdan de la densidad de carga superficial? Es el, la cantidad de carga sobre unidad de superficie. Y más adelante, cuando veamos capacitores y otros temas, vamos a necesitar saber el campo eléctrico en la superficie de un conductor en función de la densidad de carga. Como les dije recién, la densidad de carga es carga sobre unidad de superficie. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sacar un valor, el que vamos a llegar es este que está aquí. Bien, acá tenemos un conductor con una carga positiva, U minúscula. Por supuesto, como habíamos visto, se localiza en la superficie. O sea que dentro de la masa de su volumen no hay campo eléctrico, no hay carga, está toda resida, pero eso ya reside en el exterior. Pero eso ya lo habíamos visto. Lo que vamos a tratar de ver cuánto vale el campo eléctrico en la superficie. Para eso vamos a utilizar nuevamente Gauss. Estamos viendo aplicaciones de la ley de Gauss. Y entonces, vamos a construir un cilindro. En realidad tendría que ser muy cortito, con la mitad o una parte dentro de la masa, supónganse que es de cobre, y otro poquito afuera. Lo que sí lo tienen que dibujar en forma perpendicular a la superficie. O sea que es un cilindro corto con la mitad dentro y la mitad fuera. Es muy pequeño y perpendicular a la superficie, ¿no? O sea que... Profe, sí, sí. una pregunta. Ahí el cilindro está pasando porque no entendí el dibujo, ¿está pasando por la superficie donde hay carga o está en el medio? No Sí. entiendo. Bueno, mirá el B, el que está a la derecha. Acá Sí. tenés el cilindro, pero no en perspectiva como acá, sino que acá tenés como si fuera un corte, y no está dibujado todo el volumen, sino solamente. Imagínate esto que es extremadamente pequeño. ¿De acuerdo? ¿Ahora lo entendés? Fíjate, este Sí, es sí, el... ahora lo entiendo, porque no entendía después cómo decía que había campo eléctrico en una de las tapas, por eso no entendía. Pero sí, sí, ahora sí. Bien.
Acá tenés la carga en la superficie y acá tenés un corte. Lo que está en azul es el cilindro y estas son las tapas, ¿no? Ahora le vamos a aplicar la ley de Gauss. Les voy a hacer unas preguntas. Campo eléctrico, vimos recién, perpendicular. Carga positiva hacia afuera. Esto es muy pequeño. Es tan pequeño que nosotros podemos considerar este campo eléctrico que sale por aquí es igual, perdón, es uniforme, ¿no? Cuando hay algo tan pequeño podemos considerar, ya lo hemos hecho, que el campo eléctrico es uniforme. Bien, le hago una pregunta. Esta es la tapa interior. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de esta etapa? Ahí cero, porque el campo eléctrico es cero. Bien, ¿y a través del cilindro? Por las laterales también es cero, porque es perpendicular. Sí, Digo, es paralelo. son paralelas. Sí, sí. Es paralela, nunca lo puede ver. Si el campo es perpendicular, como vimos recién, y el cilindro les dije que lo dibujen perpendicular a la superficie, no puede haber flujo eléctrico, solamente hay en esta etapa. Bueno, todo eso está escrito aquí. El flujo eléctrico total, acuérdense que es una superficie cerrada, tenemos tapa exterior, tapa interior, cilindro. Bueno, esto lo conocemos, supongamos que es tan pequeño que es uniforme, entonces el producto de la magnitud del campo por el área en la tapa exterior. Mientras que aquí esto y esto son iguales a cero, o sea que el flujo total es igual a la carga eléctrica, vamos a poner así, el campo eléctrico, vamos a pasar área hacia abajo. Carga sobre unidad de área es igual a esta letra que se llama sigma. Sigma es densidad de carga superficial. Profe, Sí. ¿por qué en la tapa interior es igual a cero el campo eléctrico? Bien, mirá este dibujo acá. ¿Vos ves alguna línea de campo eléctrico que atraviese la tapa interior? Ah, claro, bien. Las líneas son hacia afuera a partir de la superficie. ¿De acuerdo? En este dibujo se ve mucho mejor que en este, ¿no? Acá sale una línea, acá está la carga, y ya están atravesando la tapa exterior. No veo ninguna línea que atraviese el cilindro ni esta otra tapa. Bueno, volvamos a esto. Carga. Es densidad por área, ¿no? Bueno, si colocamos eso aquí, reemplazando esto, aquí nos va a quedar densidad por área, ¿no? Nos quedó área con área, se va. Y esta es la ecuación que les decía que van a utilizar. El campo eléctrico en la superficie de un conductor es igual a la densidad dividido la permeabilidad en el vacío. ¿De acuerdo? Bien. Acuérdense de esta ecuación, ya la van a tener que utilizar, van a saber de dónde salió. Bien, para hacer un ejemplo práctico, nosotros vivimos en la Tierra, mediante algunos tipos de instrumentos se ha medido el campo eléctrico en la superficie, es decir, a nivel terrestre, ¿no? Si alguno tiene alguna calculadora, vamos a hacer, o ustedes van a hacer una cuenta porque no lo tengo hecho. Nuestro planeta, supongamos que es este, posee carga eléctrica negativa. Azul. Bien, y es conductor. ¿Dónde va a residir la carga? La carga va a residir en el exterior. O sea que aquí está toda nuestra carga en el piso, está la carga eléctrica negativa. Nosotros vivimos dentro de un campo eléctrico. ¿Cómo son las líneas de campo eléctrico para una esfera? Supongamos que nuestro planeta es una esfera perfecta. Habría que dibujar todo alrededor líneas de campo eléctrico que ingresan, porque son negativas, a nuestra esfera, ¿no? Que es nuestro planeta. Muy bien. Mediante instrumentos se midió aproximadamente 150 newtons sobre coulombios
Entonces, vamos a aplicar esta ecuación, vamos a escribirla nuevamente aquí, porque en el primer punto, en el A, nos pregunta cuál es la densidad de carga superficial. Si vemos aquí es muy fácil. Sigma va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la permeabilidad en el vacío. Entonces, si alguno tiene una calculadora, vamos a hacer esta sencilla cuenta. Este es el punto A. Entonces tendríamos que multiplicar ¿cuánto? 150 newtons sobre coulombios por 8,85 por 10 a la menos 12. Eso sería coulomb. Te da, profe, ¿Cómo? 1,32 o 37, redondeado, por ¿Cómo 10 a la 32 menos o 9. 37? ¿O es Bueno. 32 o...? 1,33 sería, no 33, no 32 digo. Ah, bueno, 1,33 por... 10 a la menos 9. Bueno, fíjense, 10 a la menos 9. La densidad de carga superficial en nuestro planeta es 1,33, vamos a ponerlo, escriba entonces en eso es coulombio sobre metro cuadrado. Y si quieren, si no, mejor lo ponen en nanos. 1,33 nanocoulombios sobre metro cuadrado. Es decir, debajo de sus pies, por cada metro cuadrado de sus casas o donde estén ubicados, tienen 1,33 nanocoulombios de carga eléctrica negativa, ¿no? Bien, vamos al punto B. Bueno, es muy fácil. Dice, ¿cuál es la carga total de la Tierra? ¿Qué tenemos que hacer? Si conocemos la densidad y queremos saber en total nuestro planeta cuánta carga eléctrica tiene, Hay que hacer la densidad por el área. bueno, perfecto, hacelo entonces. Esto sería Q Llegaría hasta 11 y con ganas de más. densidad Tendremos la por semana área. próxima la actividad del Master 1000 Entonces, Monte ¿cuál Carlo. es el área? Allí donde Rafa El área tendríamos que suponer que es una esfera. Es 4pi nuestras redes sociales. por el radio al cuadrado. ¿Alguno sabe cuánto es el radio de la Tierra? Donde vivimos. Bueno. 6.000 kilómetros. ¿Cuánto? 300. No es una esfera perfecta, pero podemos tomar 6.380 kilómetros, ¿no? Eso lo van a tener que pasar en metros y después lo tienen que elevar al cuadrado. Bueno, después se los dejo, ustedes pongan el resultado. Tenemos una carga importante, digamos, negativa en la superficie. Bueno, vamos para finalizar esta unidad. Vamos a ver una prueba que hacemos en el laboratorio, que podemos hacer en el laboratorio para comprobar la ley de Gauss. Observen estos tres dibujos. Esto se puede hacer con cualquier lata o elemento, caja, que tenga una tapa y que sea de metal. Lo que sí lo vamos a tener que aislar mediante un aislante. Ustedes se acuerdan, vimos el primer día que hay un elemento que se llama electroscopio. El electroscopio es un elemento de laboratorio que se utiliza para detectar carga eléctrica, ¿no? Nos dice si algo tiene carga o si no tiene carga, si bien no nos da la magnitud, ¿no? Exactamente, ¿no? Podemos tener una idea. Bien, un recipiente conductor, aquí habría que ponerle conductor, ¿no? Con una flechita, y una esfera que previamente también metálica, esto también tiene que ser conductor, pónganle ahí, al cual le dimos una cierta carga eléctrica. Por ejemplo, frotamos una varilla y
y tocamos esa esferita metálica, le dimos una carga positiva. Lo que vamos a hacer a continuación, acá este hilo, pongan ahí hilo aislante. O sea que no la vamos a perder la carga de la esfera, ¿no? Entonces, vamos a introducir la esfera dentro del recipiente y le vamos a colocar por un agujerito a través del hilo la tapa, ¿no? Como vimos en ese ejemplo que comenzamos hoy, que preguntó aquí el compañero, aquí tenemos la esfera metálica y en este primer instante no hacemos contacto eléctrico entre la esfera cargada y el recipiente. Esta carga eléctrica positiva de la esfera metálica va a inducir una carga de la misma magnitud y de sentido opuesto sobre la pared interior del recipiente. Acá bien, positivo, negativo. Y una carga positiva de la misma magnitud, porque esto estaba descargado al principio, en el exterior del recipiente metálico, ¿no? Bueno, luego que hicieron eso, o que hacemos eso, vamos a hacer tocar la esfera cargada con respecto al recipiente metálico. La ley de Gauss nos dice que toda la carga eléctrica, esto es conductor y esto es conductor, y hay contacto eléctrico, ¿dónde va a residir? En el exterior. Aquí. Bien. Conectando un electroscopio, mostrará, si tocamos aquí, que el recipiente tiene carga eléctrica. Y después conectamos el electroscopio en la esfera, previamente lo habíamos tocado cuando estaba cargada, y nos va a indicar que la esfera no tiene ninguna carga eléctrica. Entonces, ¿dónde está toda la carga eléctrica? La carga eléctrica se transfirió al recipiente. Si nosotros volvemos a sacar la esfera, nos va a quedar cargado el recipiente en forma positiva y la esfera sin carga. Si la volvemos a cargar y hacemos el mismo procedimiento, podemos volver a cargar y cargar y cargar y ponerle cada vez más carga a nuestro recipiente, ¿no? Eso es un día, tiene que ser en un día sin humedad, ¿no? Entonces el electroscopio nos permite medir que la bola no tiene, o la esfera no tiene carga eléctrica. Nosotros en el laboratorio tenemos una esfera, bueno, después lo vamos a ver, bueno, que hay un trabajo práctico que se llama generador de Van de Graaff, ¿no? Que nos permite en una esfera acumular carga eléctrica a través de una correa. Bueno, y podemos levantar un cierto potencial. Lamentablemente ahora no lo podemos hacer. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta unidad? Bien, vamos a pasar a la próxima. Reformó la parte de los boxes, quedó la torre, obviamente, símbolo de Un este segundo. circuito, pero lo que conocíamos nosotros, por lo menos, la sala de prensa pequeña y demás, ya no está más. No está más. Bueno, ahí veíamos, estamos recorriendo el circuito, pasamos por Tamburello, recién por la curva Gilles Villeneuve, donde se accidentó Roland Ratzenberger en aquel 30 de abril de 19... Bueno, y la próxima unidad que vamos a ver se llama potencial. Energía eléctrica y potencial. Una de las curvas, de las tres curvas controladas, la curva 9. Bien, luego, antes de ver esta, vamos a hacer un pequeño repaso de física 1. Esto no se lo, traten de tomar nota porque no, lo tengo todo manuscrito, no se los voy a enviar. Traten de tomar nota. De todas maneras, vamos a verlo despacio, así tienen tiempo de tomar nota, ¿no? Lo que vamos a repasar de física 1 es la definición de trabajo. Hay muchos, obviamente se lo deben, todavía lo deben tener presente, ¿no? Trabajo, la definición de trabajo es fuerza en el sentido del desplazamiento multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Aquí tenemos en el punto A una masa y una fuerza que forma un ángulo θ con respecto al desplazamiento horizontal. Esta masa se va a desplazar hasta el punto B por efecto de esta fuerza, ¿no? Entonces el trabajo para ir de A
hasta B va a ser la fuerza en el sentido del desplazamiento. Tendríamos esta componente de la fuerza que es F fue Pierre Gasly. 5 veces se fue allí a por coseno de pero tita. muchísima gente estuvo inclusive Y el desplazamiento es L, ¿no? Desde A hasta B. que le quitaron. El trabajo es una magnitud, bueno, ya lo saben que es una magnitud escalar, ¿no? Allí también Esta ecuación que vemos acá, esta definición, es para cuando la fuerza es constante y el ángulo θ también. En otras ocasiones, como vamos a ver, la fuerza no mantiene su valor o quizás varíe el ángulo. Entonces, vamos a expresar al trabajo que realiza la fuerza sobre esta masa en forma general, como el producto punto Bien, veíamos recién también la doble curva de Rivazza. Aquí está, miren. entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Esto es escalar. El trabajo para ir hasta B tendríamos que sumar desde B hasta A la fuerza punto desplazamiento. También lo podríamos escribir F coseno de θ diferencial L, es un producto punto. Si la fuerza es constante, la sacamos fuera y nos queda la anterior. Aquí tienen, diferencial L es desplazamiento infinitesimal y θ es el ángulo, como ven aquí, entre la fuerza y el sentido del desplazamiento en cada punto de la trayectoria. Bueno, se los iban a preguntar, pero lo tienen acá escrito, la definición de fuerza conservativa. Una fuerza es conservativa si el trabajo total que realiza, en nuestro caso sobre una partícula, trabajo total, es igual a 0 en una trayectoria cerrada, es decir, parte de un origen y vuelve al punto de partida. Entonces decíamos que esa es una fuerza conservativa. ¿Me dan algún ejemplo de fuerza conservativa? Porque no se llegaba a tiempo de un gran premio a otro, pero también a ver si se podía implementar en algún momento el peso. Fines de semana de 2 días. Bueno, no prosperó. Los equipos no se pusieron de Bueno, acuerdo está bien. y este año La fuerza gravitatoria es conservativa. Está bien, el peso es una consecuencia de la fuerza gravitatoria. simplemente que haya 1 hora y media. El año pasado ustedes trabajaron en la gravedad, ¿no? Con la fuerza gravitatoria, que es conservativa. Muy bien. Bueno, otra cosa que vamos a utilizar es que el trabajo realizado por una fuerza conservativa, por ejemplo, la gravedad, es igual a la variación de energía potencial gravitatoria con signo negativo, ¿no? Siendo delta U energía, vamos a ir con la gravedad, ¿no? Energía gravitatoria sería energía potencial gravitatoria final menos la inicial. ¿Qué significa el signo menos? El signo menos significa que a medida que si el trabajo es negativo, el trabajo que realiza, por ejemplo, la gravedad, la energía potencial aumenta. A ver, por ejemplo, tiramos una virome hacia arriba, mientras que está la virome subiendo, el desplazamiento es vertical y hacia arriba. Pero la gravedad realiza fuerza hacia abajo. ¿Está bien? Ese es un trabajo negativo, porque el ángulo entre ambas, θ, es 180 grados. Es decir, que trabajo negativo, pero a medida que va subiendo, la energía potencial va aumentando. Eso significa el signo negativo. Cuando la virome viene cayendo, después que llegó a su punto máximo, la gravedad sigue con fuerza hacia abajo y el desplazamiento es hacia abajo. θ igual a 0 grados y el trabajo es positivo. Pero ¿qué pasa con la energía potencial? La energía potencial va disminuyendo, ¿no? Bueno, escriban eso. Eso es lo que significa el signo menos. Ustedes habrán tenido algún tema en Física 1 que decía, si el único trabajo que realiza, que la única fuerza que actúa es la gravitatoria, y vieron todos estos temas, ¿no? Y que es conservativa, ¿no? Bien. Y eso significa el signo menos. Bien, vamos ahora. Otra cosa que vamos a utilizar mucho es la conservación de la energía mecánica, ¿no? Si la única fuerza que actúa es la gravedad
que precisamente es conservativa. Si la única fuerza que actúa es la gravedad, la energía mecánica se conserva. Esto significa energía cinética, esto viene de kinetic, inicial, más la energía potencial en un cierto punto de una trayectoria. Cuando la única fuerza que actúa es conservativa, siempre se conserva. La suma de esto más esto se llama energía mecánica. Acá podríamos seguir poniendo igual, ¿no? Por ejemplo, vamos al caso del avirome nuevamente. A medida que va subiendo, y sin considerar el efecto de rozamiento del aire, a medida que va subiendo, va disminuyendo la energía cinética, pero va aumentando la energía potencial. ¿Qué es lo que no cambia nunca? Lo que no cambia nunca es la suma, ¿no? Cuando llegará al punto máximo, tendrá toda energía potencial y no tiene nada de energía cinética. Pero eso, bueno, eso es, la suma sigue conservándose la energía mecánica. Bien, después cuando viene cayendo en cualquier punto de la trayectoria, esta suma se mantiene constante. ¿Se acuerdan de todo eso? Bien, eso nosotros lo vamos a aplicar todo a partículas con carga dentro de campo, pero no campo gravitatorio, sino campo, bueno, a veces también vamos a utilizar campo gravitatorio, dentro de campos eléctricos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si anotaron todo esto, vamos a empezar a aplicarlo a partículas con carga, ¿de acuerdo? Bien. Primer título, energía potencial eléctrica, y acá está. Esto sirve para un campo eléctrico uniforme. Lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a considerar un campo uniforme y después un campo variable, ¿no? Dice, trabajo realizado por el campo eléctrico, ¿no? En una trayectoria de ida y retorno al origen, ¿no? Bien, ahora tienen que dibujar dos placas. Y dibujar un campo eléctrico uniforme. Ya habíamos visto que esta configuración nos proporciona dentro de las placas un campo eléctrico uniforme, de positivo a negativo. Y le ponen ahí campo eléctrico uniforme. Bien. Dentro vamos a ubicar una pequeña carga positiva, donde le vamos a desplazar desde este punto que se encuentra aquí abajo, que lo podemos llamar, bueno, no lo llamamos nada, vamos a ir hacia arriba y luego vamos a retornar a la posición de origen. Esta sería la trayectoria. Acuérdense que trayectoria y desplazamiento no es lo mismo. En total, la distancia es d. La fuerza que actúa sobre la carga es Q multiplicado por la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Y como la carga es positiva, la fuerza tiene el sentido del campo eléctrico. Bien, vengamos aquí. Vamos a calcular primero, vamos a calcular el trabajo total, pero primero lo vamos a hacer en dos partes. Primero cuando sube y después cuando baja, ¿no? Esto significa W sub S, trabajo en la subida, ¿no? De aquí hasta aquí. Fuerza eléctrica. A ver, alguien está mandando un chat. Esperen un segundo, a ver si hay alguna consulta. Sí, correcto, ¿no? No puedo abrir el chat. Presente, profe. Ah, bien. Bien, entonces estábamos fuerza, campo eléctrico por carga. Bien, vamos a ver los ángulos. Esto está subiendo. El desplazamiento es hacia arriba y la fuerza es hacia abajo. Coseno de 180 grados, de acuerdo a la definición que vimos recién. El desplazamiento es D, hasta esta posición, ¿no? Bien. Menos 1 y nos queda menos Q por el campo, por el desplazamiento. Vamos a calcular desde arriba hasta la posición original. Bueno, fuerza, ángulo.
hacia abajo, 0 grado por D y nos queda Q por E por D. El trabajo total se define como la suma del trabajo en la subida y en la bajada. Y como verán aquí, vamos a recuadrar esto, es igual a 0. Bien. Conclusión. La fuerza que realiza el campo eléctrico es conservativa. El trabajo no depende de la trayectoria. ¿De qué depende? Del desplazamiento. O sea, ustedes podrían haber venido por aquí, pegando una vuelta por aquí. Lo importante es D. El trabajo realizado por una fuerza conservativa no depende de la trayectoria. Bien. Vamos a hacer algo parecido ahora. La energía potencial. Disculpa, profe, ¿podés subir? Porque no vi esas dos conclusiones, quería ver cuáles eran. Sí, son dos conclusiones que también las vieron en Física 1 para la gravedad, cuando aplicaron trabajo, ¿no? La fuerza que realiza sobre la gravedad, la fuerza que realiza la gravedad sobre una masa, ¿no? La fuerza es conservativa, igual que la gravedad, y igual que la gravedad, el trabajo no depende de la trayectoria. Bien. Profe, disculpe, ¿dónde inicia la partícula? ¿La partícula primero sube o baja? Bueno, si querés, mira, ponele acá la letra A en esta posición y la B acá. Hicimos A, B, A. ¿De acuerdo? Ah, ok. Bien, hagan un dibujo parecido, pero ahora establezcan un sistema de referencia en la placa inferior. Vamos a acotar las alturas HA y HB con respecto a nuestro sistema de referencia. Punto A, punto B. Nuevamente fuerza, carga por campo eléctrico. Campo eléctrico uniforme. Y vamos a calcular el trabajo para ir desde A hasta B. Bien, pero esto ya lo hicimos antes. Carga por el valor del campo por el coseno de 180 grados. Bien. Acá tenemos que poner final menos inicial, HB menos HA. Aplicamos propiedad distributiva. Tenemos un signo menos y eso nos cambia el orden. Entonces nos va a quedar la magnitud del campo eléctrico, altura con respecto al punto A, menos altura con respecto al B. Y ya vamos a volver aquí. Vamos a una definición. U. Energía potencial eléctrica. Es el producto, por supuesto, escalar, ¿no? Es una energía. Carga, magnitud del campo eléctrico, desplazamiento. Y aclaren, estamos viendo para campos uniformes. Entonces, ¿qué unidad nos tiene que dar? Evidentemente, Joule, ¿no? Carga en culombio, campo en newton sobre culombio, desplazamiento en metros. Newton metro es igual a Joule. Volvamos a esta ecuación. Aquí tenemos lo mismo. Inicial, final. Energía potencial eléctrica. Reemplazamos nuestra definición en la ecuación anterior y nos va a quedar que el trabajo que realiza el campo, aclaren siempre sobre la partícula, para ir desde A hasta B, es la energía potencial inicial menos la final. Si queremos utilizar la letra delta, tenemos que hacer final sobre menos inicial. La afectamos con un signo menos. El trabajo que realiza el campo sobre la partícula con carga en la trayectoria de A a B es la variación igual a la variación de energía potencial cambiada de signo. ¿Y qué va a significar el signo menos? Lo mismo que vimos recién.
en el repaso. El signo menos significa que si el trabajo realizado por el campo es negativo, la energía potencial eléctrica se incrementa. Y si es positivo, la energía potencial disminuye. Cancelará el Gran Premio de Canadá de este año, lo que sería una verdadera... Ahí lo tiene. Todavía no hay información absolutamente oficial, pero en los medios de prensa de Canadá ya trascendió esta noticia. Uno sueña... Bien, ustedes van a tener una serie de problemas que resolver, donde le va a preguntar energía, ¿no? Energía potencial, velocidad. Van a tener que aplicar estas ecuaciones si el campo es uniforme. ¿Listo? Pasamos a la siguiente parte. Sí. Ahí cuando dice coseno de 180, ¿a qué pertenece? ¿Este? Sí. Estamos yendo de A a B. Así. Todos queremos verlo un poco más arriba, sobre todo Sebastián Vettel, ¿no? Los que le tienen algún cariño. Tienes la fuerza hacia abajo y el desplazamiento hacia donde es. Acá está. Ah, porque está yendo para atrás. ¿No? Son 180 grados. Igual que vimos recién en la gravedad. Bien. Ahora, el campo no es uniforme. Vamos a... Lo mismo, el trabajo para ir de un punto a otro, pero cuando el campo no es uniforme. Bien. Lo primero que van a dibujar van a ser una carga puntual, Q, y ustedes ya saben la forma que tiene el campo eléctrico, ¿no? Son todos líneas radiales y las dibujan en todas direcciones. Una carga Q sub 0 la van a desplazar, o la vamos a desplazar desde un punto A hasta un punto B. Acá falta escribir B. Inicial y final. A través de una trayectoria, ¿qué es esto que está aquí? Acá dice trayectoria. Sí, la va a hacer mucho más rápido porque además es un piloto que ha caído bien, ¿no? Llegó y se acercó muy bien con la gente. Vamos a llevar la carga Q sub 0, escriban ahí, desde A hasta B por una trayectoria cualquiera. Y en un cierto momento, la carga eléctrica Q sub 0 se ubica en este punto. Está acá, la voy a pintar en amarillo, no se ve bien. ¿Se acuerdan? Q sub 0 también es positivo. Están separados en este instante una distancia R. Por lo tanto, la fuerza que realiza Q sobre Q sub 0 la tienen que dibujar radialmente hacia afuera. Acá está. En ese instante, o en ese punto de la trayectoria, la fuerza es de repulsión hacia afuera, en la misma línea, ¿no? En la misma dirección. Definimos como RA la distancia radial inicial y RB la distancia final radial. Y en este instante intermedio que estamos considerando, la distancia es R minúscula. Aquí se encuentra Q sub 0. Lo que vamos a hacer, vamos a ampliar toda esta zona, le vamos a hacer un zoom y lo tenemos dibujado aquí. Bien, estos serían en magnitudes diferenciales, ¿no? Pero vamos a dibujar un desplazamiento. Si bien está la trayectoria, ustedes saben que el desplazamiento es una magnitud vectorial. El desplazamiento de este punto a este punto está representado mediante diferencial L. Es infinitesimal. Con una escuadrita pueden trazar a 90 grados con respecto a la dirección de la fuerza este segmento que va hacia el extremo del vector desplazamiento. Bien, ahí estamos con Lando Norris, el chico muy joven, uno de los pilotos más jóvenes, ¿no? Después de Yuki Tsunoda. Si proyectamos y dibujamos un nuevo vector diferencial R, ¿qué es diferencial R? También es radial, entonces la componente radial en el sentido de la fuerza, ¿no? O sea, la componente del desplazamiento en el sentido de la fuerza. O sea, acá tenemos desplazamiento
Perdón, acá tenemos desplazamiento y acá tenemos fuerza. Ángulo entre ambos ya vimos que es tita. Y ahora la Fórmula 1 ya está corriendo en su segunda carrera de la temporada. Sí, ¿no? Es el deseo de todos. Esta fuerza varía punto a punto en la trayectoria, o sea que no podemos sacarlo fuera de la integral. Por eso nuestra definición de trabajo que vamos a utilizar es esta. Que serán 21, 22 grandes premios si Canadá no está. Entonces vamos a calcular el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre la carga en esta trayectoria desde A hacia B, teniendo en cuenta que la fuerza no es constante, ni siquiera el ángulo tita tampoco. Lo que sí siempre se va a cumplir es la ley de Coulomb. Entonces, a la fuerza en todo instante va a ser igual al producto de Q por Q sub 0 por la constante de Coulomb sobre la distancia R elevado al cuadrado. Y además, mencionábamos a Vettel tratando de superar a por coseno de tita diferencial L. Y repito, no solamente en esto sí lo podemos aplicar. Acá hay unas cuantas cosas que después la podemos sacar fuera de la integral. Pero vamos a reemplazar algunas cosas volviendo al dibujo este que tenemos aquí arriba, ¿no? Si ustedes observan, coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto. Le había ido tan mal hasta ese momento. Opacó, obviamente. Despejamos la componente radial de desplazamiento y nos queda coseno por diferencial L. Eso lo tenemos aquí. O sea que todo esto que estoy envolviendo aquí es la componente del desplazamiento en sentido radial. Bien, metamos todo eso acá adentro y veamos qué podemos sacar afuera. K, los valores de las cargas. Y aquí nos quedó diferencial R sobre R cuadrado. ¿Cuáles son los extremos? Bueno, distancias radiales final. Y esta es A de donde partimos, la inicial. Aquí está el líder hasta el momento, 1.17.682, lo que ha dejado Carlos Sainz Jr., que como decía... Esta es una integral muy fácil. Llevamos R a la menos 2 al numerador. Le sumamos 1, le colocamos como coeficiente negativo. Nos queda R a la menos 1 que lo volvemos a desplazar al denominador. Nos queda menos, reemplacemos. ¿Cómo eliminamos el signo menos? Invirtiendo el orden de los subíndices. Por lo tanto, nos va a quedar la constante de Coulomb, la carga que genera el campo, la carga que estamos calculando el trabajo, el movimiento, sobre la cual calculamos el trabajo, y nos queda el subíndice 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Este es el trabajo. Y les hago una pregunta. ¿Qué pasaría con este trabajo si la carga la hubiésemos desplazado con esta otra trayectoria, en lugar de la que vimos recién? Observen la ecuación. Observen de qué depende en esa ecuación. Depende nada más de los radios finales. Y entonces, no importa la trayectoria. La conclusión. El trabajo para ir de A hasta B que realiza el campo sobre Q sub 0 no depende de qué. De la La trayectoria. No depende de la trayectoria, depende de la distancia inicial y la distancia final. Eso lo vimos porque es una fuerza conservativa. No depende de la trayectoria. Ni igual que la gravedad, ni como el caso que vimos antes de campo uniforme. Escriban eso. Otra pregunta. Vamos a poner. ¿Podés repetir eso, profe? Está escrito. Bueno, sí. El trabajo realizado, creado, depende solo de RA, de RB y no de la trayectoria. Ahí lo tenés. Pasa que no lo ponía, así se lo preguntaba a ustedes. Segunda pregunta. El espacio que abra una vuelta rápida va a ser muy complicada. Ahora estamos en B.
venimos, pegamos la vuelta por aquí y volvemos a... la parte media del circuito, ¿no? Las zonas de la salida de Piratella. ¿Cuánto es el trabajo total que realiza el campo sobre la partícula Q sub 0? Sería 0. Curva número 13, que además será de las curvas monitoreadas, como ya lo explicaba. ¿Haciendo los dos desplazamientos o solamente vea? Y sumándolos, WAB más WBA. Sería 0. 0. Bueno, muy bien. Si regresa a su punto de partida por cualquier trayectoria, el trabajo total, y bueno, si es una fuerza conservativa, ¿está bien? Se coloca ya séptimo el piloto francés de Alpine. Así es, Chacho, a 1 segundo punto 1. Recuerden que comenzó a más de 2 segundos de diferencia con la punta. En aquel momento era Sainz el que tenía el mejor Bien, tiempo. vamos a definir Pierre Gasly, el que está primero, energía potencial dijimos el año pasado, logró su mejor posición como de el salida con el producto cuarto lugar, segunda fila de partida. de las dos cargas sobre las distancias que los separa, Que logró ganar el Gran Premio de Italia. A propósito, Juan, multiplicado por K. Energía potencial eléctrica para dos cargas. pasado, la de Monza, la de Mugello y aquí la de Nuevamente aquí tienen la demostración. Max Verstappen, Vamos, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esto queda Coulomb cuadrado sobre metro. Eso es Newton metro, Joule. Una nueva definición. Y ahora hagan propiedad distributiva. Vuelvan a escribir aquí. Igual. Esto por esto. Y esto por esto otro. Como verán, les quedó la energía potencial A menos la energía, lo escriben acá, energía potencial A menos energía potencial en el punto B. Energía potencial eléctrica, ¿no? Bien. Acá lo tienen. Entonces, la ecuación anterior la podemos escribir. El trabajo que realiza el campo sobre la carga Q sub 0 en la trayectoria de A hasta B es la energía inicial menos la energía potencial final. Lo expresamos con la letra delta, le ponemos un signo menos adelante, siendo delta U igual a U sub B menos U sub A. Ahora lo vamos a ver de otra forma. La diferencia es de 2 segundos.7, Chacho, con relación al tiempo de Hamilton del entrenamiento del año pasado de 1:14.726. Bien. Escriban nuevamente esta ecuación. Ahora la vamos a llevar a la carga hasta el infinito. Observen este dibujo. Tenemos Q nuevamente, que bueno, acá habría que poner campo eléctrico. Algunos problemas en esta curva que no le deja bien parado ahí al Red Bull. Vean cómo está trabajando ahí bastante las Q sub 0 está a una distancia RA. ¿De acuerdo? ¿Dónde la vamos a llevar? Al infinito. Bueno, primero acá me olvidé decirle, ustedes saben que como vimos antes, la energía potencial siempre se define con respecto a un punto de referencia donde la misma es igual a 0, ¿no? Para que sea 0 U, la distancia tiene que ser entre las dos cargas extremadamente grande. Aquí dice infinito. Q por Q sobre infinito. La energía potencial es 0 cuando Q y Q sub 0 están infinitamente alejadas. Para Russell, 1 segundo.8 la diferencia con el notable Pierre Gasly, que viene... O sea, ustedes tienen una sola carga en un punto del espacio o en un plano, no tienen energía. ¿Cuántas cargas necesitan que estén cerca? Como mínimo, 2. Interactúen entre ellas y entonces van a acumular energía. Tener en la proximidad 2 cargas eléctricas de cualquier signo nos acumulan. Una cosa que me olvidé decirles, siempre tienen que tener en cuenta el signo de las cargas, ¿no? Ya saben que este trabajo puede ser negativo o positivo. Una sola carga aislada no tenemos energía. Necesitamos que tener en la proximidad 2 cargas eléctricas de cualquier signo. Las 2 positivas, las 2 negativas o una negativa y la otra positiva. Esta energía potencial con respecto a este puede ser negativa, puede ser positiva, dependiendo del signo de las cargas. Muy bien. Ahora,
La carga, en vez de llevarla de un punto A a un punto B, el punto B se encuentra en el infinito. Entonces, vamos a calcular el trabajo para ir desde A, este punto es A, hacia el infinito. Entonces, en la ecuación exterior ponemos 1 sobre RA menos 1 sobre infinito. Esto ni siquiera lo tendríamos que haber puesto porque esto es 0. ¿Y qué nos quedó? Cuando estaba en la posición A, la energía que tenía en A, la carga Q sub 0 es igual a QA por Q sub 0 sobre RA. Esto es energía potencial. Lo que habíamos visto antes de definición de energía potencial. O sea, como conclusión, la energía potencial representa el trabajo que el campo creado por Q realiza sobre Q sub 0 si Q sub 0 se desplaza una distancia inicial R al infinito. En ocasiones y va a tener una incidencia fuerte, como decías, en la calificación. Los estrategas Esto es Q sub A, la energía que posee Q sub 0 cuando se encuentra en ese punto a la distancia RA. O sea que lo podemos ver de esta otra forma, ¿no? Giovinazzi, que ha ido progresando en la Fórmula 1 también, compañero de equipo de Kimi Raikkonen, ahora bueno. Hamilton. Se puso a 133 milésimas. Vamos a hacer un problemita pero muy cortito, aplicando, vamos a calcular, estos son valores reales, ¿no? Alguna vez hablamos que dentro del núcleo de los átomos, los protones obviamente tienen la misma carga y teóricamente tendrían que estar alejados por esa fuerza de repulsión. Pero hay una fuerza, ¿se acuerdan cómo se llama esa fuerza? Que los mantiene unidos en una masa que es el núcleo. Es una fuerza de corto alcance. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, dice 2 protones en el núcleo de un átomo de uranio 232. Este es 238, es uno de los isótopos del uranio y este es el número atómico. Bien. Uranio 238. Bien. En este dibujito que está acá tienen 2 protones y dice que están separados a 6 femtos de distancias entre sí. Esa fuerza es la fuerza nuclear o fuerza fuerte que le dicen que es de muy corto alcance, está limitada, digamos, al núcleo del átomo. Y la separación son 6 femtos. Pongan ahí, un femto es 10 a la menos 15 metros. Bueno, se los dejo para que hagan de tarea, ¿no? Pero vamos a ver, dice, ¿cuál es la energía asociada a la fuerza eléctrica que actúa entre estas dos partículas? Claro, eso es solamente este con este, ¿no? Pero también hay otra fuerza entre este y otra energía entre este y este, entre este y este, entre este y este, ¿no? Entonces van a calcular solamente la energía entre energía potencial eléctrica entre 2 protones que están separados a 6 femtos. Bien, vamos a cambiar de color. La cuenta que tienen que hacer, después la hacen en sus casas, sería que la energía va a ser igual. Acá ahora sí subió Vettel al 6º lugar a menos. Vamos a utilizar valores absolutos. Pero los 2 protones tienen la misma carga, 1,6 por 10. Es decir, lo pueden elevar al cuadrado. Dividido 6 femtos. Vamos a ponerle. Que Williams siga mejorando, ¿no? Cuando ahí lo tenemos otra vez a Carlos Sainz trabajando en la pista. Y no pudo mejorar, ¿no? Creo que le complicó, venía mejorando el primer sector. Muy bien. ¿Cuánto vale R? Entonces tiene que poner 6 por 10 a la menos 15 metros, ¿no? Bien. Ahí con esa ecuación así tan sencilla pueden calcular la energía eléctrica acumulada entre 2 protones.
solamente entre dos. Mercedes que está funcionando bien en el... Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué pusiste valor absoluto ahí? ¿Cómo? ¿Por qué pusiste valor absoluto en la fórmula? Y los dos son positivos, o sea, bueno, no lo pongas si no querés, pero es positivo, igual te va a dar positivo, ¿no? La energía va a ser positiva, ¿no es cierto? Son las dos de la misma carga. En realidad, si no lo pones, es lo mismo. Desde su casa, todo esto que está pasando. No, nosotros no, estará viendo la televisión. O sea, si tenés una carga positiva y otra negativa, te va a dar una energía negativa. Negativa con respecto al sistema de referencia, que es, digamos, el infinito. Bien. Esto que vimos todo hasta ahora, esta ecuación que acabamos de utilizar, sirve solamente para dos cargas eléctricas. Ahora, ¿cómo hacemos si son tres? O cuatro, o cinco. Bien. Lo van a calcular en forma separada la energía de a pares. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un sistema de tres cargas eléctricas, 1, 2 y 3. Están acotadas sus distancias de separación entre ellas. La 1 y la 2 acumulan una energía potencial eléctrica entre ellas dos, pero también entre la 2 y la 3. Lo mismo que entre la 1 y la 3. Calculan la energía potencial eléctrica debido a cada uno de estos pares, respetando los signos. Pueden ser positivas, no le puse signo acá, pues pueden ser positivas o negativas. Respetando las distancias. Y calculan 1, 2, 2, 3 y 3, 1. Y luego realizan la suma de todas estas energías potenciales debido a cada par de cargas. Bueno, estos chicos que tienen cuentas pendientes de hace mucho tiempo, ¿eh? Pero Checo tiene roto el neumático trasero, ¿no? Seguramente Ocon venía detrás. Sacando factor común la constante de Coulomb, bueno, esto es muy fácil, les va a quedar la suma de las tres. Aquí abajo está colocado en forma genérica utilizando sumatoria, ¿no? El subíndice I es el par, ¿no? I por J, con su signo, pongan ahí que hay que respetar los signos. Y aquí tienen R y J, sería la distancia entre I y J. Bueno, acá no se repiten, entonces hay que poner que I, siempre que I sea menor que J, ¿no? No podemos hacer U22 o U32. Bien. Dice, la energía potencial total es la suma de las energías potenciales de interacción de cada par de cargas. Con algún vehículo porque no está muy cerca allí de los pits. Este es el espacio en el garage de Red Bull para el piloto mexicano. A ver, bueno. Se ve, aquí ya pasó el incidente. Hay otra forma de calcularlo esto, es, ustedes traen una carga desde el infinito y la colocan en un cierto lugar del plano, vamos a dejarlo por aquí, sería Q1. Alguna parte dura, obviamente, del coche de Ocon, como decías, Fer, aquí no tienen ninguna carga, ninguna energía acumulada, ¿no? Pero después, con la ecuación anterior que vimos, ¿no? La del trabajo para ir de A hasta B, pueden... Bueno, no son muchos daños, afortunadamente, en el auto de Checo. No parece tener muchos daños tampoco, menos inclusive el auto de Ocon. Calcular el trabajo para ir, esto A sería el infinito, y B sería un punto por aquí, ¿no? A una cierta distancia. Entonces pueden calcular el trabajo para traer la segunda carga desde el infinito hasta el punto B, utilizando la otra ecuación, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Y luego lo pueden hacer con la tercera carga, con la cuarta, etcétera, 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 hasta formar el conjunto de carga. Suman todos estos trabajos y por principio de conservación de la energía tiene que ser igual. Todo ese trabajo para traer las cargas es igual a la energía potencial total. Y si no, lo calculan directamente aplicando esta ecuación. Muy musculosos estos
estos autos de Fórmula 1 con relación a los de la otra época cuando corrían Schumacher, Alonso, que en Imola en el 2005 Bueno, 2006. vamos a dejar, y no hay más nada, vamos a pasar un próximo. Profe, antes de pasar, ¿podrías ir un momentito al primer ejemplo que diste? ¿Este? No, al primero de todos. Sí, sí, seguro. Esta es una de las ¿Este? condiciones que no se El de pueden arriba, evitar me parece que cuando es. tienes estos dos componentes, ¿no? Una pista muy angosta, de alta El primero, velocidad, donde el los de arriba, coches llegan y ese. se acercan muy ¿Este? rápidamente, es difícil controlarlos y después, pues obvio, con Avísame cuando termina. casi Sí. un metro Listo, que profe. tienen los coches de Fórmula 1. Ah, ya está. Esos coches de los principios de la era de los años 2000 que eran Un segundo que cambio de apunte. Bueno, ahí se llevan suspensión delantera derecha Juan rota, con la rueda abierta. Está claro allí lo que pasó también en el Alpine. Sí, habría que entender bien la maniobra. Si llega a haber alguna repetición, como decíamos, tal vez una cámara on board. Pero sí, evidentemente. Bueno, vamos a comenzar a ver otro concepto que es el potencial eléctrico, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del potencial eléctrico? Nos va a facilitar mucho el cálculo de energía en los problemas que involucran energía entre partículas dentro de campos eléctricos. Es muy fácil calcular el campo eléctrico, sobre todo cuando son cargas puntuales, perdón, el potencial cuando son cargas eléctricas, de cargas eléctricas dentro de campos eléctricos cuando estas son puntuales, porque el potencial eléctrico es una magnitud escalar, ¿no? Bien, bueno, dice, definición. Bueno, recién vimos la energía, pusimos U sub A, que es igual a K por Q sub 0, sobre la distancia que los separa, que R, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el potencial de un punto en un campo eléctrico? Se define como el cociente entre la energía potencial de una carga de prueba colocada en el punto y el valor de dicha carga. Bien, ahí lo tienen recuadrado. Lo vamos a simbolizar con la letra P corta, generalmente mayúscula. Ahí tienen, energía potencial sobre el valor de esa carga Q sub 0, ¿se acuerdan que se desplazaba desde A hasta B? Entonces, cada punto de la trayectoria va a tener un determinado potencial. Potencial. Energía sobre carga. Energía. Escalar. Carga eléctrica, escalar. Escalar sobre escalar, el potencial es escalar. La unidad de energía es el joule y de la carga eléctrica es el coulombio. Joule sobre coulombio le pusieron un nombre, volt. Y ustedes cuando van a comprar una pila, les dicen, dame una pila de 1,5 volt. ¿Está bien? En realidad le podrían decir, dame una pila de 1,5 joule sobre coulombio, ¿no? Está bien, porque no le van a entender, ¿no? Lo estamos dividiendo por Q sub 0, o sea que el potencial en un punto tiene un valor, aunque no haya carga eléctrica en el punto, ¿no? Si nosotros colocamos una determinada carga en ese punto, vamos a tener una determinada energía. Y si colocamos otro valor de carga, vamos a tener otra energía. Bien, es una magnitud escalar. Bien. Esta es la definición, ¿no? Potencial, energía de una carga colocada en el punto sobre el valor de la carga. Y ahora la vamos a deducir a partir de la energía potencial entre dos cargas eléctricas, Q sub 0. Lo que vamos a hacer, vamos a colocar, lo podemos hacer así, o reemplazar, o pasamos esto dividiendo el primer miembro. Aquí tracen una línea y nos queda energía sobre Q sub 0. Es decir, definición de potencial.
Por lo tanto, el potencial en un punto es igual a la constante de Coulomb multiplicado por el valor de la carga que genera el campo sobre la distancia radial de la carga puntual al punto. Van a poder volver a la pista en cualquier momento. Por ahora están Sainz primero, Verstappen segundo, Bottas tercero, Gasly cuarto, Hamilton quinto y después... Dos cosas. Los chicos del equipo Williams. Si el punto está extremadamente lejos, podemos considerar el infinito, el potencial de ese punto en el infinito es igual a 0. Este es el auto de Yuki Tsunoda, con el viejo número que tenía Chacho Jenson Button, el número 22. Y que le mandó un mensaje, ¿no? Cuando ya El potencial puede ser positivo o negativo en un punto, ¿no? Si es positivo, si la carga es positiva, y negativo si la carga es negativa. 17.296, el hombre que marca el primer lugar para felicidad de todos los seguidores de Ferrari. Y aquí está también ya el McLaren de Lando Norris listo para salir nuevamente al circuito. Una característica del... Es muy fácil calcular potencial de un punto en un sistema de cargas distribuido, en un plano o pueden venir en un problema en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Porque es una suma algebraica, ¿no? Es una suma escalar. Sí, tienen que conocer los valores de las cargas con su signo correspondiente, los tienen que escribir como la suma de los potenciales debido a cada una de las cargas en forma separada y luego lo tienen que sumar. Aquí se puede sacar factor común, la constante de Coulomb. Por ejemplo, en P van a sumar el correspondiente potencial debido a cada una de las cargas en forma individual. Siempre considerando acá que cada carga lleva su signo correspondiente. Puede ser, no tiene aquí signo, pueden ser positivas o negativas. Y Gasly, ¿no? Sigue sorprendiendo, metiendo siempre a Alfa Tauri allí en los primeros lugares. Sí, seguro, ¿no? Y como bien Entonces se realiza la suma algebraica del potencial en el punto P debido a cada carga puntual. Pero bueno, primera práctica libre, no sé si es el lugar, pero esto muy bien. Por lo menos demostrando que la unidad de potencia Mercedes está funcionando. ¿Qué pasa cuando las cargas son distribuidas? Bien, cargas distribuidas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, frotamos una varilla en forma uniforme, le damos carga positiva o negativa. Esa es una carga distribuida, ¿no? Carga puntual es cuando es muy pequeña respecto a las distancias que las separan, ¿no? Las cargas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces coloquen cargas distribuidas. Lo que vamos a hacer, algún procedimiento que ya hicimos. Vamos a tomar un elemento que puede ser una distancia o una superficie, un volumen extremadamente pequeño, donde la carga sea, la dimensión sea tan pequeña que la podemos considerar puntual. Y sí vamos a aplicar la definición de potencial en términos diferenciales. Aquí tienen. El potencial en el punto va a ser igual acá por el valor de la carga encerrada, infinitesimal, sobre la distancia que separa la carga del punto. Bien, eso está explicado aquí, donde se calcula el potencial. Y luego, ¿qué hacemos? Sumamos a lo largo o en la superficie, es una superficie, para sacar el potencial total. Eso lo hacemos integrando en ambos miembros. Tanto Leclerc como Carlos Sainz nos comprueban que le salen rápido los tiempos. Bien, vamos a ver dos ejemplos muy sencillos. Nuevamente nuestra carga lineal es solamente para ver el procedimiento. Ubica en una carga longitudinal rectilínea de longitud L y carga total Q. La hacemos coincidir con el eje X y vamos a calcular el potencial en el origen de coordenadas.
encontrar justamente Ya sabemos que el potencial va a ser positivo porque esta carga es positiva, ¿no? El extremo más cercano de nuestra varilla se encuentra a una distancia A y tiene una longitud L. No sé si muchos minutos, pero son valiosos siempre que se puede estar en pista. Miren, ese sector, esa curva 17, ¿no? Bien, como vimos recién, No hay sensores, no hay vedores, dibujen un segmento muy pequeño, tan pequeño, de longitud diferencial X. le pasó el año pasado a Valtteri Bottas, ¿se acuerdan, no? Tan pequeño que su carga interior es diferencial U. Así me gusta, ¿no? Leca en los costados. ¿A qué distancia? A cualquier distancia X, siempre y cuando esté dentro de la longitud L. Y aquí lo acotan. Subió Richardo también, se colocó a 6 décimas y fracción. Bottas mejora, pero no logra mejorar su posición. Está a 145 milésimos, muy cerquita, una centésima de Max Verstappen y Hamilton, que ahora bajó todo, 1.16.892, mejorando 3 décimos, Chacho, lo que tenía Carlos Sainz. Excelentes vueltas, no tanto de Bien, Carlos Sainz Jr. vamos a escribir como si fuera una carga puntual, ¿no? El potencial en el origen es igual a la constante K por la carga que origina el potencial en este punto sobre la distancia. Y la distancia es X. Y nuevamente vamos a recurrir a la definición de densidad de carga lineal. Lambda es la carga total sobre la longitud, y como es uniforme, habría que poner aquí, como es uniforme, acá está, como es uniforme, también lo podemos escribir como la carga dentro del segmento, del cual vamos a despejar diferencial Q. Acá está. Hamilton primero, Sainz, Y lo colocamos tercero, Bottas cuarto, Gasly quinto y después el Aston Martin de Stroll. aquí. De cualquier manera, Juan, pase lo que pase, Aston Martin parece estar Por lo tanto, reemplazando, mejor que en la primera carrera de Bahrein. a ver, K, lambda, diferencial X sobre X. Pensé que, bueno, Leclerc había pasado por delante, pero sí está demostrando un poco más de rendimiento. Recordemos Vamos a que integrar es importante, ¿no? Muy técnica, tiene un poco de todo, a diferencia de Bahrein. entre el extremo más alejado y el más cercano. Por lo tanto, nos quedan, los extremos son L más A y A. Allí, justamente adelante de quién, de Antonio Giovinazzi, ¿no? Se había ido. Esta es una integral muy sencilla, es 1 sobre X directo, un logaritmo de X. Me parece que Latifi se espantó al verlo a Sainz tan lento. Por lo tanto, nos quedaría el logaritmo de L más A menos logaritmo de A, pero lo cual lo podemos escribir como el cociente del logaritmo de L más A sobre A. En cuanto a lambda, no es un dato, sino que el dato es, lo reemplazamos por E. Es la carga y la longitud. Por eso nos queda que el potencial en el origen de coordenadas es igual a K por la carga total sobre la longitud de la varilla, por el logaritmo de L más A sobre A. Facilidad de sacar un tiempo en estos momentos el finlandés. Profe, este apunte lo vas a subir, ¿no? Este sí. No, tienen que tomar nota. Después, si alguna clase no podés estar o algo así, bueno, vemos, pero si estás presente, toma nota. O sea, no lo pude pasar. Me cuesta un trabajo bárbaro escribir en Word ecuaciones, sobre todo cuando hay integrales. Pero ¿por qué no pasás ese así escrito? Yo porque tomé nota, pero algunas cosas se me pasaron. No llegué. Bueno, cuando vos se te pasa algo, avísame y yo vuelvo. O decir, puedo volver atrás. ¿Está bien? Digamos, esto es lo que yo escribo en el pizarrón normalmente todos los años, ¿no? Por ahí algunas cosas no están escritas. ¿Está bien? Bien. O sea, no es un apunte, ¿no? Esto es lo que iría en el pizarrón. De todas maneras, si tuviéramos una clase en el pizarrón, lo tendrían que escribir, ¿no? Bien. Bueno, otro ejemplo típico es el del anillo, y calcular en el potencial, en el eje del anillo a una cierta distancia X del centro. Se logra ubicar en la tercera posición
a una décima prácticamente de su equipo. Bien. Cómo ataca a los colombianitos Anillo. volando, ¿no? SW2. Tiene una carga Q y está distribuida en forma uniforme. Seguramente con el tráfico, sin embargo, un buen rendimiento para el poleman del año pasado, ¿no? Había logrado la pole. Bien. Luego en carrera, por estrategia y demás, no tuvo nos pide calcular en este punto P que está justo sobre el eje, también el potencial, ¿no? ¿Quién es? Lewis Hamilton, sí. Entonces, bueno, esta es nuestra ecuación. Hamilton y Leclerc, que venía lento con la Ferrari. Pueden tomar un segmento El espacio, ahí Hamilton levantó, pasó también en cualquier parte del anillo. Por ejemplo, aquí lo hemos dibujado tan pequeñito, háganlo, que la carga es dentro de él es diferencial Q. Esto es el radio, R mayúscula, radio del anillo, y la distancia al punto es P. Muy bien. Potencial. El potencial es K por la integral de diferencial Q sobre R, ¿no? Muy bien. Pero acá, R, fíjense, imagínense que da toda la vuelta al anillo. ¿Cómo es R? R es constante. El duelo que se sostuvo en esta última tanda de vueltas entre Hamilton, Leclerc, Bottas y Sainz, que marcaron consecutivamente Constante. O sea que esta distancia, cualquiera que sea que hayan dibujado diferencial Q, que lo pueden hacer en cualquier parte, se mantiene constante. ¿Y aquí es igual? Bueno, Pitágoras. Esta distancia R es igual a la suma de los cuadrados del cateto, raíz cuadrado, o sea, o escrito a la 1/2. Dice, cada elemento de carga se encuentra a la misma distancia R alrededor del anillo. Bien, vamos a reemplazar esto aquí adentro. Como es una distancia constante, la pueden sacar fuera de la integral. Estuvo Mercedes, estuvo Ferrari, estuvo Alfa Tauri, está ahora Red Bull. O sea que simplemente dentro de la integral quedó diferencial Q. Veremos las explicaciones que le da el equipo. Ellos por lo menos sí saben lo que ocurrió, nosotros todavía no sabemos. Y esto no está diciendo. Sumen todos los elementos diferencial de carga alrededor del anillo. Obviamente esto es la carga total. Se van a ver estos encontronazos, ¿no? Recién había una lucha allí entre Hamilton y Max Verstappen. Si sumamos todo, nos va a dar la carga total del anillo. O sea que simplemente el potencial va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga total sobre la raíz cuadrada de x cuadrado, o sea, la distancia al punto, el centro, más r cuadrado. Muy bien, recuadren esta ecuación. Después esta ecuación se utiliza también para hacer un disco, ¿no? Un disco sólido, o anular también puede ser, pero supongamos que sea sólido. Con esto lo tienen que integrar entre el radio exterior y cero. Y eso les va a dar, por ejemplo, el potencial en el punto debido a un disco en un punto del eje, ¿no? Se trabaja con esta ecuación. Ahora, aquí hay un par de preguntas, me gustaría que alguien la conteste, ¿no? Dice, potencial en el centro del anillo. ¿Cuánto da? A ver si lo pueden deducir. Potencial en el centro del anillo. Eso sería aquí. Nos pide el potencial en el centro del anillo. ¿Cuánto? Miren esta ecuación. ¿Cuánto da? Cerca Q sobre R. Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Puede ser KQ sobre R. Perfecto, muy bien. Anoten eso. O sea que vos hiciste X igual a 0. El compañero acá igual a 0 y le quedó R al cuadrado elevado a la 1/2. Potencia de potencia y es K por Q sobre R. ¿Se acuerdan cuando hicimos campo eléctrico? Esto mismo, el campo eléctrico, bueno, era vectorial, ¿no? Nos daba 0 en el centro del anillo.
el potencial no es cero, sino que es la constante de Coulomb por la carga sobre el radio del anillo. Segunda pregunta. En un punto muy alejado, supónganse que siguen por el eje X, por aquí, muy alejado, es decir, que X es mucho mayor que el radio. ¿Cuánto daría? Daría 0. ¿Seguro? Cuando X tiene el infinito, el denominador tiene infinito, entonces algo sobre infinito te da 0. X es mucho mayor que R. Si vos sumas 100.000 más 1, ¿cuánto es? ¿Cómo? Yo puedo decir que 100.000 más 1 es igual a 100.000. Sí, ¿no es cierto? Acá dice que X es mucho mayor que R, ¿no? En el infinito ya habíamos visto que es 0 el potencial, ¿no? Ahora ya decimos un punto muy alejado por acá, donde X es mucho mayor que R. Estamos de acuerdo, en el infinito el potencial es igual a 0. Pero acá, en un punto donde X es mucho mayor que R. Si yo tengo... Como si R vale 0 y me queda Q por K sobre X. Bien, escriban eso entonces. Cuando X es mucho mayor que R, X más R lo podemos poner que es igual a X. En este caso más sobre todo porque está elevado al cuadrado. Y fíjense que K por Q sobre X corresponde a una carga puntual. Entonces, escriban. En un punto X muy alejado, el anillo se comporta como una carga puntual. K por Q sobre X. Pueden sacar tiempos rápidos, pueden mantenerse ahí en esa zona de pelea y vamos a ver si para la práctica número 2 Alonso, que con el Alpine se ha colocado séptimo, puede meterse también a la discusión. Bien. Bien, Juan, nos despedimos. Nos queda muy poquito de la transmisión. Volveremos en 2 horas y media para la práctica libre número 2. Para finalizar hoy vamos a ver trabajo y el concepto de diferencia de potencial. Podríamos hacer un problemita. Bueno, vamos a ver. Trabajo, pongan diferencia de potencial. Primero en una práctica libre. Lástima lo de Checo Pérez, que nos vamos, Fernando, sin saber lo que ocurrió. Volvamos a nuestra ecuación. Dentro de 2 horas y media. Donde muchas gracias, Checo Pérez. El trabajo que realiza el campo sobre una carga, cuando la carga se traslada de A hasta B dentro de un campo eléctrico, dentro del campo eléctrico es igual a la variación de energía potencial cambiada del signo. O inicial menos final. Pilotos que dieron 26 vueltas, que es un poco. Vamos a multiplicar y dividir el segundo miembro por Q sub 0. Muchas gracias. Bottas, Esto acá, ponemos Q sub 0 sobre Q sub 0. En la ecuación anterior, ¿no? Acá está. Muy bien. Ahora hagan esto. Con Sainz, que está sexto, y en el medio Pierre Gasly en el quinto lugar, otra vez sorprendiendo con el Alfa Tauri. Muchas gracias. Venimos para la práctica libre número 2 en 2 horas y media. Bien, lo que está en azul es la definición, no está escrito acá, póngalo, definición de potencial en el punto A. O sea, tendrían que escribir U sub A sobre Q sub 0, 2 puntos, potencial del punto o en el punto A. Lo mismo que Q sub B sobre Q sub 0. Q sub B sobre Q sub 0 es el potencial en el punto B. Todo eso nos quedó multiplicado por Q sub 0.
Muy bien. Nos queda potencial de A menos potencial de B. Y es muy fácil calcular el trabajo si conocemos los potenciales de los puntos. El trabajo realizado por el campo eléctrico cuando una carga eléctrica Q sub 0 se traslada del punto A a B es igual al potencial de A menos el potencial del B por Q sub 0, la carga que se traslada. Ahora la incógnita es cómo volverá Márquez, más allá de la cuestión física, ¿no? También la B sub A menos B sub B tiene un nombre. Se llama diferencia de potencial y lo vamos a utilizar muchísimo de aquí hasta fin de año. Se puede escribir en forma simplificada como B sub AB. Y esto le ha beneficiado mucho, ¿no? A Giovinazzi, que ahora tiene más apoyo en la parte delantera, puede apuntar mucho mejor y seguramente le beneficiará también. Fíjense que el trabajo puede ser negativo o positivo, dependiendo si los potenciales de los puntos son negativos o positivos, y también la polaridad, es decir, el signo de la carga que se traslada. Pues el trabajo negativo, trabajo positivo. Si el trabajo es negativo, bien, acuérdense que la energía potencial, ¿qué pasa? Aumenta, ¿no? La energía potencial del sistema. Si el trabajo es positivo, la energía disminuye, la energía potencial del sistema. En ese movimiento de la carga, cambió la energía del sistema. Bien, aquí tienen entonces. Sainz, que hizo en el primer parcial 25-0. B sub A menos B sub B es B sub A B, diferencia de potencial. A ver si hacemos... bien, cuando me avisan, les dejo planteado un problema. Que hizo en la primera tanda Valtteri Bottas. Leclerc está primero, 1.16. Acá tenemos relación, bueno, esto lo vamos a ver el viernes. ¿Terminaron de copiar? Bueno, hace unos instantes había 5 motores Ferraris en los primeros puestos. Bueno, ahora Yuki Tsunoda se ubica en la cuarta posición. Que no bien, vamos a hacer así. En la primera práctica libre por unos problemas. Un segundo más, vamos a poner un problema potencial. Inconvenientes. Y ya está Yuki Tsunoda marcando buenos tiempos. Mientras Hamilton, a ver, bajará, púrpura, como que levantó ahí, ¿no? A ver si se animan a hacerlo. Bien, miren